Ok, vamos a ver entonces, análisis térmico es otra técnica para determinar las fases presentes o el cambio de fase dentro de un material. Y es una técnica muy socorrida, sobre todo porque bueno, los aparatos ya están muy bien especializados y hay muchas distintas técnicas de análisis térmico. Normalmente lo que se va a ver es qué le pasa al material, o sea, cómo cambian las propiedades o cómo se modifican las fases al cambiar la temperatura a la que está sometido el material. La idea normalmente es barrer la temperatura y observar qué transiciones o qué cambios de fase ocurren durante ese barrido de temperatura. ¿Cuál es por ejemplo, el primer tipo de análisis? El primer tipo de análisis se llama el DTA, así le llaman, que bueno, en inglés Differential Thermal Analysis, ¿no? Que significa análisis térmico diferencial, que estudia lo que van a poner ahí, le llaman un blanco o un patrón de referencia. Es una cápsula con un material conocido, a veces es una cápsula vacía, la cual ya tienen bien medidas las propiedades de la cápsula. Es una cápsula de aluminio, normalmente, y lo que se va a hacer con esa cápsula es se va a calentar y se va a ver qué le pasa a la cápsula conforme pasa el barrido de la temperatura. Eso le llaman una curva de referencia. A esa curva de referencia, ahora la misma cápsula, ahora le meten adentro a su material. Y entonces ya tengo dos cápsulas, el blanco y el que y la muestra. Y a las dos muestra y el referencia lo meten a un horno y barren la temperatura. Y lo que van a ver es una diferencia porque en una cápsula está vacía y la otra cápsula tiene su muestra. Y esa diferencia de temperatura, estos son thermocouples, serían termopares. Le ponen termopares para medir qué le pasa a la pieza y lo que observarían serían diferencias en cuanto a lo que le pasa a una cápsula con respecto a la otra. Eso se llama el análisis térmico diferencial. Se llama diferencial porque pues va lentamente cambiando la temperatura y va observando qué le pasa a las dos cápsulas. ¿Qué otra cosa hay? ¿Qué se puede detectar en este tipo de análisis? Dice ahí, número uno, se detectan todos los eventos endotérmicos o exotérmicos durante una transformación de fase. ¿Qué quiere decir? Como es tan pequeña la muestra y el termopar va a detectar esas diferencias de temperatura, pues lo que va a pasar es que el horno va calentando y en cuanto ocurre una transformación de fase, ya sea endotérmica o exotérmica, pues una cápsula se va a calentar o enfriar más que la otra y con eso voy a determinar ¿qué? Una transformación de fase. Cada vez que hay un pico, una diferencia entre la cápsula izquierda con la derecha, pues me representa un cambio de fase, una transición de fase. La segunda dice ahí, se va a identificar claramente, se tiene que identificar las temperaturas a las que ocurre esta transformación de fase. Es decir, este pico, cuando yo le saco el valor medio, el valor promedio o el centro del pico, me va a decir a qué temperatura ocurre o empieza la transformación de fase y a qué temperatura termina. De alguna forma me va a dar el rango de transición de fase de una estructura cristalina, por ejemplo, a otra. Sirve para fusión, por ejemplo, para solidificación. Cuando son muestras, diría yo, cuando son muestras orgánicas, cualquier análisis térmico lo hace, o sea, cualquier aparato lo hace, pero en las muestras metálicas, muestras cerámicas, se necesita un aparato especial que logre las condiciones de temperatura para que ocurran fusiones de metales o algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, un acero que funde más de 1500, seguramente es un horno especial. A veces son hornos de inducción, a veces son hornos especiales con el cual puedo calentar las dos muestras a altas temperaturas. Si es un orgánico, pues con algo sencillo es suficiente, un polímero es suficiente. Sale. Segundo tipo de análisis, le llaman el DSC. Es el segundo tipo de análisis importante. Todo mundo que hace análisis térmico hace por lo menos dos análisis, el primero y este, ¿no? Este que sería el DSC le llaman el, la calorimetría diferencial de barrido, que de alguna forma lo que va a hacer es va a barrer la temperatura, otra vez va a barrer la temperatura, pero de ida y de vuelta. Es decir, primero va a calentar y luego va a ir enfriando lentamente hasta observar qué sucede. Y otra vez hay picos entre la diferencia de la muestra y la referencia. Otra vez va a haber una cápsula vacía o una cápsula de referencia y del otro lado va a haber una cápsula con nuestra muestra del material que estamos estudiando. Lo que va a hacer el material, pues va a calentar, perdón, el aparato va a calentar ambas muestras, el blanco, la referencia y nuestra muestra, y de alguna forma va a sacar las diferencias. Pero vean que aquí no se grafica temperatura contra... ¿Aquí qué se graficaba, por cierto? Diferencias de temperatura contra temperatura. Mientras que aquí, ¿qué es lo que se calcula o qué se evalúa?
la cantidad de energía que necesito para calentar las dos muestras a la misma temperatura. Ahí lo que voy a buscar es que el aparato mantenga las dos muestras sobre la misma curva de barrido, es decir, que estén a la misma temperatura ambas. Y una muestra va a necesitar más energía que la otra. Y esa diferencia de energía es la que yo voy a identificar como una transformación de fase. Aquí no voy a medir diferencias de temperatura y las voy a calentar al parejo, sino que aquí una le voy a dar más energía dependiendo de lo que necesite hasta que logren la misma temperatura. Aquí mido diferencias de qué, dice por ahí, heat flow, o sea, watts, ¿no? ¿Cuántos watts necesito por cada gramo de material para calentar? Y esto me va a dar, de alguna forma me va a dar áreas, cuando yo calcule el área bajo la curva, me va a decir la energía total de la transformación. ¿Cuánta energía más le tuve que poner al material? ¿Cuánta energía menos le tuve que poner? Si es negativo, si fuera negativo sería una reacción que endotérmica, tiene sentido, que no le tuve que poner energía, la misma materia me arrojó energía y no tuve que calentar, ¿no? Y si es positiva, quiere decir que es endotérmica, yo le tuve que dar más energía para que se mantuviera la temperatura al parejo con la referencia. Esa es la idea de la calorimetría diferencial de barrido. Es un poquito parecido, un poquito diferente, y de alguna forma se va a medir la energía absorbida o liberada por la muestra. Aquí se miden energía contra temperatura. Y bueno, ¿qué se puede detectar en este tipo de análisis en el DSC? Se puede detectar, dice por ahí, eventos endotérmicos, otra vez eventos endotérmicos y exotérmicos, pero no solamente detectar, sino que se puede determinar o calcular las entalpías, es decir, el área bajo la curva. Recuerden que esta área bajo la curva me va a dar la energía total, ya sea endotérmica o exotérmica, que ocurre durante la transformación de fase. Obviamente me va a identificar cuándo arranca la transformación de fase y cuándo termina. En la zona en la que cambia y comienza el pico sería el inicio de la transformación y cuando termine el pico sería el final de la transformación. El área o el pico que queda en medio sería el área bajo la curva, sería la cantidad de energía que necesita, ¿no? Dice ahí, número 3, va a identificar cuáles son las temperaturas características de cada transformación de fase. Y número 4, medir la capacidad calorífica específica. ¿Por qué digo que mide la capacidad calorífica específica? O sea, alias, si lo han visto por ahí, el CP o el CB, va a medir eso. ¿Por qué es importante saber medir el CP y el CB? Pues para hacer cálculos de energía, ¿no? ¿Cuánta energía necesito para calentar? ¿Habrán sufrido con eso en termodinámica? ¿O estarán sufriendo? Ayer, antier, ¿verdad? Que no sé cuántas integrales y cosas. Ok, aquí lo que va a medir el aparato es cuánta energía necesito para subir la temperatura de 25 a 26 grados Celsius. Y luego, al siguiente barrido va a ver qué pasa cuando pasa de 26 a 27 y así en adelante, ¿no? Cada grado centígrado va a determinar cuánta energía necesita la muestra para ser calentada. Entonces mide la energía, le llaman la entalpía específica o el CP, capacidad calorífica específica. ¿Dudas, preguntas con esta parte? Esta de alguna forma es muy completa. Ya vieron que no nada más determina temperaturas de transformación, sino que además la otra. Esta sería otra especial que le llaman el TGA, que le llaman Thermogravimetric Analysis o análisis termogravimétrico. Y básicamente complementa a las otras dos, sobre todo en muestras que se descomponen con la temperatura. Muy útil para polímeros, por ejemplo, para sustancias orgánicas volátiles, que lo que estaríamos midiendo es el grado de volatilidad de una sustancia, pero también para metalurgia. En metalurgia hay algún concepto que es la presión de vapor y la volatilidad de una sustancia. Yo estaría midiendo qué tan volátil es al barrer la temperatura. ¿Y qué es lo que mide el TGA? Lo que va a medir es diferencias, va a medir diferencias de masa a cierta temperatura y de alguna forma también corrobora lo que sucede en análisis térmico diferencial, ya sea el DSC o el otro análisis. El TGA dice ahí lo que va a hacer es va a medir la masa, va a pesar la masa durante el barrido de la temperatura. Y ese medir la masa pues me va a determinar cuándo la sustancia pierde masa y cuándo gana masa. Probablemente una reacción química podría poner dos sustancias y determinar en qué punto reaccionan, a qué temperatura la cinética aumenta y es suficiente, ¿no? Puede determinar algunos parámetros cinéticos, temperaturas a las cuales ocurre una reacción o algo por el estilo. Dice ahí, se puede detectar cambios de masa en la muestra, es lo principal para lo que se hace el TGA. Se determina obviamente las temperaturas características a las cuales la sustancia se descompone, pierde masa o gana masa. Se oxida, podríamos poner una atmósfera oxidante y ver qué sucede, a qué temperatura el material
totalmente se oxida o pierde sus características, sus propiedades. Y de alguna forma también mide el gas que se produce. Puede medir cuántos productos gaseosos, cuántos volátiles se generaron. Esto es muy importante con los polímeros. A veces, por ejemplo, en el curado de pinturas o algo por el estilo, se le hace que le llaman el TGA. ¿Qué temperatura soporta un recubrimiento? Lo puedo poner en un avión, en una turbina, será suficiente. Se descompone, cuánta masa pierde a cierta temperatura. Todas esas cosas son importantes, ¿cierto? Igual en un curado, por ejemplo, cómo se cura una pintura, podríamos revisar durante la polimerización cuánta masa se pierde de la pintura. Y bueno, dudas, preguntas con este análisis, el TGA, son los tres más comunes. Por supuesto, hay otros análisis térmicos. Los otros térmicos, perdón, los otros análisis térmicos podrían ser, por ejemplo, que es el análisis para evaluar las propiedades mecánicas a distintas temperaturas. Le llaman el análisis termomecánico, en el cual barro la temperatura y voy revisando a cada temperatura qué le pasa a la muestra desde el punto de vista de sus propiedades, alguna propiedad mecánica. Por ejemplo, podríamos medir qué tanto se expande, qué tanto se dilata la muestra. ¿Qué variable o qué propiedad del material mediríamos si vemos la dilatación de una pieza? Sería ¿cómo se llama? El coeficiente de expansión térmica. ¿Qué tanto se expande? Si alguna vez lo han visto, el alfa, ¿no? ¿Qué porcentaje aumenta el volumen una pieza al cambiar la temperatura? Y aquí lo que se hace es pues poner la prueba, la prueba y se aplica una fuerza o se mide una distancia. Le llaman un strain gauge, un extensómetro, y con ese extensómetro mido cómo le va cambiando las dimensiones a la pieza al barrer la temperatura. Entonces barro la temperatura y me permite medir dimensiones o cuánta carga soporta un material, qué le va pasando a la pieza. Y dice ahí el análisis, este análisis, que es el TMA o análisis termogravimétrico o termomecánico, termomecánico, dice ahí, detecta efectos de expansión, contracción, pérdida de propiedades mecánicas, puede medir el cambio del coeficiente de expansión térmico. Si ocurre una transformación de fase, hay materiales que al ocurrir la transformación de fase, ¿qué le pasa? Se expande el material ligeramente, pero todo el material se expande o se contrae. Otro, por ejemplo, sería durante la solidificación, ya ven que se forma un rechupe. Ese rechupe, ¿qué tanto porcentaje de volumen se pierde? Sería analizar algunas dimensiones, propiedades de la pieza. Dice ahí, se puede determinar obviamente la temperatura específica a la cual ocurre este efecto. Se puede medir cómo cambian las propiedades en función de la temperatura y coeficientes de expansión y compresión térmica, ¿no? Básicamente, qué tanto el material se expande o se contrae. Y estas son las curvas clásicas. Aquí se mide distancia, ¿verdad? A través de la temperatura y se puede ver, por ejemplo, alguna propiedad, cómo aumenta o disminuye al cambiar la temperatura. ¿Dudas, preguntas? Vamos a ver el siguiente. El otro ya no es tan común, todos estos ya no son tan comunes. Este le llaman el análisis dinámico mecánico, o al revés, mecánico dinámico. Y en este, de alguna forma, se somete el material a una tensión sinusoidal, es decir, a un esfuerzo cíclico. Y lo que va a pasar con el material es que el esfuerzo lo va a absorber como si fuera un amortiguador. Y esto me va a determinar las características del material desde el punto de vista de amortiguar el efecto de una fuerza. Por ejemplo, al yo elegir un material para una defensa de un coche, me gustaría que el material recibiera el impacto y parte de la energía la disipara a los alrededores. Ese sería algo importante, que durante el impacto no inmediatamente toda la energía la transmitiera al conductor, sino se muere, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues sí, la verdad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar, yo voy a aplicar un esfuerzo cíclico y voy a ver qué tanto se desfasa, esa sería mi importancia, qué tanto se desfasa el efecto de aplicar la fuerza con respecto a la deformación que sufre la pieza. Y bueno, de alguna forma va a ver qué amplitud tiene la deformación con respecto al efecto que tienen las propiedades del material, alguna propiedad que se mida. Y dice ahí, por ejemplo, le llaman, el análisis mide esta que le llaman el loss factor, que es la tangente del ángulo, es la tangente del desfasamiento, entre yo aplicar una fuerza y qué tanto amortigua, me dice que también amortigua mi material algún esfuerzo.
Y bueno, dice ahí básicamente detectar efectos térmicos basados en el cambio o el amortiguamiento en un material. Y este no es tan común. Normalmente se mide en polímeros, por ejemplo. En un casco que está... ¿De qué está hecho el casco? Bueno, tiene a veces una capa rígida de polímero, puede ser polipropileno, poliestireno, eh, PVC, alguna cosa por el estilo, pero en el interior tiene unicel, que es el clásico poliestireno inflado, y ese unicel tiene un factor de amortiguamiento específico. Mientras mejor factor de amortiguamiento, pues a la hora de recibir el golpe, pues sobrevive el motociclista, ¿no? Y bueno, los últimos dos, estos son menos comunes y tienen que ver con propiedades ópticas. Uno de ellos analiza, dice ahí, el análisis termoóptico analiza de alguna forma la transmisión de la luz a través de la muestra a distintas temperaturas. ¿Qué tan translúcida es una muestra al hacerle pasar la, la temperatura, al barrer la temperatura? Y bueno, esto tendrá que ver con fusiones, con algún proceso de transformación de fase y se ocupa mucho en cristalización de polímeros. Los polímeros cuando cristalizan cambian, le llaman la transmitancia, cuánta luz transmiten a través de su cuerpo, a través del material. Y bueno, se mide para hacer algunas transformaciones de fase y son importantes. ¿Qué otra por ahí dice la termoquimoluminiscencia, verdad? Esta de aquí, de alguna forma, mide qué tanto emite luz debido a alguna reacción química que sucede en su interior. Unas de estas podrían ser, no sé si han visto ahí en las plazas, les venden un cojincito, ¿no? Y le dicen agárrelo le presionan no sé qué y se calienta, ¿no? Ese tipo de reacciones que ocurren, algunas de ellas son luminiscentes y habría que medir qué tanta energía producen o qué tanta luz producen, como las barritas de estas de los conciertos, ¿no? Que las rompen y adentro hay una reacción fotosensible. Bueno, son algunas de los análisis térmicos ya más específicos. Y bueno, hay un montón, aquí están algunos de estos. Aquí está todo, una tabla que les voy a dejar ahí en el apunte, que de alguna forma visualiza cada análisis térmico, qué propiedades te puede medir y con qué precisión. Es decir, mientras más puntitos quiere decir que tiene mejor precisión en la medición de esa propiedad. Y vean que hay un montón de propiedades que medir. ¿Cuáles son los tres caballitos de batalla o los tres más completos? Pues el DSC, el DTA y el TGA, ¿no? El que mide temperatura, qué le pasa a la temperatura o diferencias de temperatura, el que mide energía y el que mide masa al barrer la temperatura, los tres, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes se pueden poner a investigar alguno de los métodos experimentales, dependiendo de alguna aplicación que necesiten. Y bueno, todos habría que buscar quién tiene el equipo y hacer el análisis. No son muy caros, realmente se necesita una muestra muy pequeña y el análisis es muy rápido. Es decir, se carga la muestra, se mete al vial, le llaman, o al portamuestras, se pone la referencia, se hace la curva de barrido, es muy rápido. Realmente, eh, nada más habría que buscar quién tiene el equipo y hacerlo. Aquí en la UNAM tienen quién, allá en materiales, tiene un montón de este tipo de análisis. Habría que revisar. Bueno, voy a dejarle hasta aquí con las técnicas experimentales.